Hola, como Diego o como Messi, vamos a ponernos la 10. La 10ª entrega de Lengua y Literatura de segundo año A y B del IPEA número 292, agrónoma Lilian Prioto, trabajando con la escuela en casa. Recordamos que estamos trabajando con los textos periodísticos y son aquellos que encontramos en los distintos medios de comunicación masiva, como los diarios, la radio, la TV, las revistas, en sus formatos tradicionales como los hemos conocido siempre, pero más que nada y principalmente en estos tiempos, en sus versiones web. En las entregas anteriores hemos hablado de los géneros periodísticos en general y en esta oportunidad nos vamos a ocupar del género periodístico informativo en particular y sobre todo de un tipo textual que lo representa, que es la noticia. Ese texto es aquel que aporta datos concretos sobre hechos reales, no ficticios, novedosos, actuales, que ocurrieron verdaderamente, que son creíbles, aceptados por la comunidad en general y de interés masivo. Esto quiere decir que es de importancia para un grupo grande de receptores. En la noticia se narra siguiendo un orden jerárquico, es decir, en orden de importancia. Ya lo vamos a ver en la placa siguiente. A ese orden se lo denomina con la característica de estructura de pirámide invertida. Se utiliza la tercera persona gramatical para narrar, es decir, no se utiliza la primera para tratar de ser lo más objetivo posible sin emitir opinión. Y en el encabezamiento, que está compuesto por el titular, volanta, título, copete y primer párrafo, ya se responde a las preguntas básicas. Como te decía, la noticia utiliza la técnica de pirámide invertida en cuanto a la organización de su contenido, porque va de lo más a lo menos importante. A eso se le llama orden jerárquico. En el titular, que a veces es solo el título, a veces es volanta, título, copete, más el primer párrafo, se constituye el encabezamiento. Y allí se responden a las preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo y dónde sucedió o sucederá? Y también puede responderse el cómo y el por qué. Luego, en el cuerpo de la noticia, se puede mencionar antecedentes, hacer algunas descripciones, pero son detalles que no son fundamentales para comprender la novedad que trae la noticia de la cual estamos hablando o con la cual estamos trabajando. Siempre, incluso en primer año, hemos hablado de los elementos paratextuales, que son una puerta de entrada al texto para ayudar al receptor a comprenderlo mejor. Lo que vamos a hacer ahora es una clasificación. Los elementos paratextuales pueden ser materiales, como la tapa, la contratapa, la solapa. Eso lo podemos encontrar en diarios, revistas, libros. También, y como ya los reconocíamos desde siempre, hay paratextos lingüísticos, como puede ser el título, el subtítulo, el epígrafe que acompaña a la imagen, un índice. Y los paratextos icónicos o no lingüísticos o no verbales,
como son la imagen, el cambio tipográfico, un mapa, cualquier ilustración que acompañe al texto, como ya dijimos, para hacerlo más comprensible. Acompaña, guía al lector o lectora en su interpretación. Los elementos paratextuales periodísticos que acompañan a la noticia son varios. No siempre están todos presentes. La volanta se antepone al título y es muy breve. El título es lo más destacado y anticipa el contenido de la información y trata de atraer a los receptores. El copete es un pequeño resumen que se coloca por debajo del título. Suele mencionarse la fuente de la información, ya sea una agencia de noticias, un corresponsal o un enviado especial, al cual se ha recurrido para lograr este contenido. Y siempre también encontramos el cambio tipográfico, que es, aunque esté constituido, formado por palabras, se trata de un elemento paratextual icónico, porque se destaca porque es o más oscuro o más grandote o está en mayúscula sostenida. También suele acompañar al texto la imagen que suele permitir múltiples interpretaciones. Para que eso no suceda y centrar en un único significado, se le coloca un epígrafe que es un paratexto lingüístico que explica cualquier imagen, fotografía, dibujo que aparezca acompañando al texto. Ahora vamos a verlo con... Bueno, acá nos encontramos con una noticia, un texto real, extraído de un medio de comunicación, soporte, llamado Tiempo Sur. Es un diario de la Patagonia, de la zona de los antiguos, en el sur de nuestro país. Vemos entonces ahí algunos de los elementos paratextuales. En este caso, el medio soporte, que es un diario, el lugar y fecha de la publicación, la volanta, que como decíamos se antepone al título y es muy breve, el título, que está destacado con las letras más grandes, más oscuras, luego un breve anticipo o resumen denominado copete, algunas palabritas que están en negrita, en cursiva, en mayúscula sostenida, a eso le denominamos, como siempre, cambio tipográfico. Y para ilustrar esta noticia se ha incorporado una imagen y debajo se aclara de qué se trata a través de un epígrafe. Si uno lee todo ese encabezamiento, es decir, volanta, título, copete y primer párrafo, vamos a encontrar la respuesta a las preguntas básicas de qué pasó, dónde, cuándo, quiénes participaron. A eso es a lo que denominamos orden jerárquico o de pirámide invertida. Ese es un tipo de texto que se organiza de esa manera. Y luego, por supuesto, hay más detalles que, aunque son importantes, no lo son tanto como los mencionados en el encabezamiento. Con toda esta información, ha llegado la hora de trabajar.
te vas a encontrar con las actividades y te ocuparás de analizar una noticia, su tipo textual justificando el porqué, el género periodístico al que pertenece, los elementos paratextuales y también la respuesta a las preguntas básicas. Les deseo mucho éxito y que disfruten de la tarea.